Hace unos meses se estrenó una película con el nombre de Morenita. Esta película está estelarizada por Ignacio López Tarso. En ella se narra una historia ficticia, naturalmente, en el sentido de que se roban la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe. Vamos, el ayate en donde se plasmó la imagen de Juan Diego desaparece de la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, bueno, pues yo le voy a contar una historia donde el hecho es real. No se la robaron, finalmente se cambió la Virgen de Guadalupe durante 3 años. Finalmente la Virgen tuvo un viaje secreto, el cual se los vamos a contar. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y hoy hablaremos de la consentida de México, de la Virgen de Guadalupe, ya que estamos a unos días de que se festeje el gran día donde se reúnen muchísimos feligreses aquí en la explanada de la Basílica. Y es que en este programa documentaremos acerca de los diferentes lugares donde se ubicó la imagen a través del tiempo y también acerca del atentado que tuvo a comienzos del siglo XX. ¿Por qué abandonó la Virgen de Guadalupe su marco repujado en plata y oro? ¿Por qué tuvo que esconderse en una casa particular? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente para este viaje secreto de la imagen guadalupana? Bueno, la historia se inicia el 14 de noviembre de 1921. Ese día la basílica estaba, la vieja basílica, la que está a mis espaldas, estaba en paz. Había llegado un nuevo canónigo a la basílica, se había efectuado una procesión con todo el cabildo, con todos los señores canónigos, para poder darle la bienvenida a este nuevo integrante de los canónigos prebendados. De pronto, bueno, pues un individuo pelirrojo intentó subir al presbiterio. El sacristán mayor, que estaba de guardia, no le permitió el paso, pero no le dio importancia. Pensó que se trataba simplemente de alguien que quería dejar una ofrenda floral. De hecho, traía un ramo de flores extraordinario, vamos, un gran ramo de flores en los brazos. Posteriormente, bueno, pues el sacristán mayor se va a integrar a esta comitiva, a esta fiesta en conmemoración del abad, y entonces aprovecha este individuo para subirse a los pies donde estaba la Virgen de Guadalupe, colocar el ramo de flores que dentro traía una carga de dinamita. Pocos segundos después él baja del presbiterio y aparentemente un grupo de obreros que estaba en ese lugar lo había detenido porque pensaban que era un ladrón. En ese momento se oye un estruendo formidable. Dicen que el propio abad de la basílica pensó que se había caído el templo por completo y de pronto, bueno, pues va a llegar el señor presidente municipal de la Villa de Guadalupe Hidalgo. Y entonces, bueno, pues él va a tomar cartas en el asunto. Estaba tratando de interrogar al preso cuando de pronto llega un policía y le dice que le llama por teléfono el señor presidente de la República, es decir, en ese momento el general Álvaro Obregón. El señor presidente municipal recibe instrucciones directas del presidente de la República de que no le hagan daño a esa persona y que, bueno, pues él va a mandar por él en un momento más. Y estamos aquí en la Basílica para pues conmemorar uno de los días más importantes para los mexicanos, el Día de la Virgen de Guadalupe, y está con nosotros el padre Eduardo Chávez, quien es canónigo de la Basílica y que nos acompaña y que nos va a contar historias el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, me da muchísimo gusto poder saludarlos. Padre, coménteme un poquito acerca de, bueno, todos sabemos cómo comenzó este milagro, cómo comenzó la historia, pero digamos, algunas anécdotas que no sepamos los mexicanos acerca de la historia de Juan Diego, de cuando llega, de cuando se encuentra con esta imagen. Bueno, me parece que son muchas de las cosas que no sabíamos. De hecho, las investigaciones sobre todo este gran evento se han continuado.
Una de las tantas cosas que me parecen sumamente importantes es que nosotros no sabemos exactamente por qué ella se aparece del 9 al 12 de diciembre de aquel año de 1531, exactamente por qué. Hay que recordar que los indígenas tenían calendarios exactísimos y tenían toda esta mentalidad de una armonía con toda la naturaleza. Así que la Virgen de Guadalupe, en esa inculturación que realiza, ella llega en uno de los momentos más importantes para los calendarios indígenas. Era solsticio de invierno, 12 de diciembre es solsticio de invierno, y esto significa el sol vence las tinieblas. A la media hora llega un piquete de soldados y se llevan a este hombre que después se sabría que se llamaba Luciano Pérez Carpio. Se sabría después también que este individuo, bueno, para empezar traía un pantalón overol de mezclilla, la usanza obrera efectivamente, nada más que tenía la etiqueta de nuevo, no se le había quitado la etiqueta de nuevo. Nada más también se descubriría que el señor había trabajado para la presidencia de la República, era de hecho, trabajaba todavía como gente de confianza de la presidencia de la República. Se sabría también un detalle más, que este hombre, bueno, pues era gente de confianza de muchos de los allegados al presidente Álvaro Obregón. El asunto es que, bueno, pues después de que se disipa una nube de humo espesa que se había llegado al centro del altar, bueno, pues de pronto se descubre que la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba intacta. No así un cuadro muy cercano a ella de San Juan Nepomuceno, no así un Cristo que estaba en el centro del altar, que de pronto, bueno, tenía los brazos como abrazando, como si hubiera abrazado la explosión, ese Cristo que todavía se conserva en la Basílica Nueva de Guadalupe, el Cristo del atentado se le conoce. Había destrozos terribles, todos los candelabros, todos los jarrones que estaban alrededor de la imagen de la Virgen habían sido destruidos en forma verdaderamente impresionante. La losa de mármol que cubría el centro del altar o ara, bueno, estaba totalmente destruida. Un asunto que no se alcanzaban a explicar algunos, cómo era posible que no hubiera sufrido daños graves la imagen de la Virgen de Guadalupe. Posteriormente abrió una manifestación el día 17 de noviembre de 1921, 3 días después del atentado, abrió una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Miles de jóvenes protestaban por este atentado. Las campanas de catedral fueron tocadas a repique. De pronto, bueno, salió en la fachada de la catedral una gran imagen de la Virgen de Guadalupe, pero el asunto es que a los pocos días este hombre, el obrero supuesto del atentado, saldría libre por falta de méritos. Luciano Pérez Carpio, bueno, finalmente se perdió entre la bruma del tiempo. Pero también, bueno, pues se sabría después que los supuestos obreros que lo habían apresado eran soldados disfrazados de obreros. Así se da el atentado a la Virgen de Guadalupe. Otra cosa que la gente que quizás no sabe es que Juan Diego no es azteca. Juan Diego es de mentalidad tolteca. Él nace en Cuautitlán, se desarrolla en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero después se va a vivir a Tulpetlac. Estos territorios pertenecían al reinado de Texcoco, que es de una mentalidad lo más sabio, lo más autorizado en los conceptos, lo más elevado, que es la mentalidad tolteca. Después llegan los aztecas y toman de esta mentalidad, toman de esta cultura. Pero él pertenece a una cultura totalmente alta, a pesar de ser macehual, una persona humilde, sencilla, no es noble, sin embargo su cultura llegó hasta lo más alto de las esferas. Y ahora entendemos por qué la Virgen de Guadalupe usa los conceptos de orden tolteca, que evidentemente Juan Diego entendía perfectamente. Nada más quiero recordar el más importante, Netzahualcóyotl, el rey de Texcoco de mentalidad tolteca, un gran sabio, le decía a Dios, porque ellos llegaron a creer en un solo Dios, le decían, tú tloquenahuaquil pamenoguani teyocoyani moyocoyotzin, tú eres el único Dios, vivo y verdadero, pero estás lejos de mí, no te importo.
te burlas de mí, te ríes de mí, y decía Netzahualcóyotl, cómo quisiera cantar tus flores, Tloquenahuaque. La Virgen de Guadalupe, la primerísima vez que se aparece ante Juan Diego, se presenta, yo soy la madre de Tloquenahuaque, Ilpa Menowani, Teyo Coyani. No es un Dios alejado, es un Dios que te ama tanto. Quiero una casita sagrada para ofrecer todo mi amor persona, que es Él. Tensas las relaciones entre el gobierno del general Álvaro Obregón y la Iglesia Católica después de que el secretario de Comercio, Industria y Trabajo, Luis N. Morones, quisiera fundar una iglesia que le llamaría Católica Mexicana, después de que había formado un grupo de jóvenes que en algún momento dado hostilizaban a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Bueno, en ese entorno había llegado a la escena un pintor de nombre Rafael Aguirre. Él le había pedido al obispo José María Mora del Río que le permitiera pintar una imagen, pintar una copia de la Virgen de Guadalupe, en virtud de que en su momento podría ser objeto de otro atentado. En ese marco, bueno, pues el arzobispo no le dio gran importancia al asunto, lo mandó con los canónigos tampoco le dieron importancia, pero posteriormente llegaría al gobierno, llegaría al poder Plutarco Elías Calles, y con él se van a endurecer las leyes en contra de la iglesia, se va a modificar el Código Penal, se van a establecer multas terribles de 500 pesos de entonces, pero además cárcel de 5 años, cárcel de 2 años, cárcel de 3 años, a todos aquellos que siendo sacerdotes ejercieran el oficio o ejercieran la profesión o ejercieran la actividad sin que en su momento hubieran nacido en México. Los sacerdotes que anduvieran vestidos en las calles, bueno, serían consignados. Los sacerdotes incluso que se pusieran los ornamentos para celebrar misas serían consignados. Se disuelven los monasterios. De pronto, bueno, pues hay pena de 5 años de cárcel para aquella congregación que, habiendo sido disuelta, finalmente se volviera a integrar. Hay pena de cárcel terrible para aquellos sacerdotes que salgan a la calle en procesión y que celebren actos de culto. En ese marco, bueno, pues se va a expulsar a 2 delegados apostólicos, es decir, 2 representantes del Vaticano en México. Uno de ellos había asistido al momento en que se pone la primera piedra del monumento a Cristo Rey, allí en el Cerro del Cubilete de Guanajuato. En este escenario, de pronto, bueno, pues los canónigos se dan cuenta que efectivamente la imagen de la Virgen de Guadalupe podría estar en peligro nuevamente, y entonces sí deciden llamar al pintor Rafael Aguirre. Cuando se le da la orden a este pintor Rafael Aguirre de realizar la copia de la Virgen de Guadalupe, bueno, faltaban escasos 7 días para el plazo en que los señores obispos habían determinado que en protesta se cerrarían todos los templos. Bueno, había pues que trabajar de urgencia. El hombre trabajó día y noche. Y de pronto, bueno, pues ya llegó la imagen que estaba destinada pues a este escenario en que se iba a cambiar la imagen real. Estamos en esta tarde maravillosa, unos días de la celebración, una de las celebraciones más importantes de la Virgen de Guadalupe, y estoy con uno de los canónigos aquí de la Basílica, el padre Eduardo Chávez. Seguimos con esta conversación de la Virgen, de la consentida de muchos en el mundo, y pues hubo una época fuerte en México cuando, bueno, dos periodos importantes, que es cuando fue la Reforma, sacaron a todos los religiosos, y después la Guerra Cristera. Así es. La Guerra Cristera pues fue muy fuerte. Coménteme un poquito qué pasó con la fe y con la parte política con la Virgen. Bueno, se ve que una tilma, una imagen tan sencilla, vamos a llamarle tan frágil, porque está confeccionada, está hecha en una tela de agave vegetal,
que en este ambiente húmedo y salitroso no dura más de 10 años. Sin embargo, estamos por cumplir 480 años de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues una imagen tan frágil aparentemente, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué poder tiene tan grande que empezó a hacer temblar al gobierno de aquel entonces, que iba en contra de la Iglesia Católica? Y un buen día, 14 de noviembre de 1921, se le ocurre al gobierno en aquel entonces destruirla. No la podía... No la soportaba. No la soportaba. Pues es la verdad, porque o sea, ahí se ve en esta óptica la fuerza que tiene la Virgen de Guadalupe, por supuesto que sí. Entonces, manda a un soldado, Luciano Pérez Carpio, quien ideó cómo acercarse a la Virgen de Guadalupe para ponerle una bomba y destruirla. Hay que recordar que en aquel entonces no tenía vidrio antibalas ni nada por el estilo, era un vidrio hasta muy frágil también de aquel entonces. Así que ideó el cómo acercarse. ¿Sabes cómo fue? Es algo inaudito. En un gran ramo de flores quiso poner ahí dentro la bomba para poderse acercar sin que nadie sospechara y poner este gran ramo de flores con la bomba lo más cerca a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El proceso de cambio va a prolongarse durante toda la noche del 29 de julio del año de 1926. Imagínese usted que de pronto se descubre que el vidrio que protege la imagen estaba sellado con el cuadro, de tal manera que había que sacar por atrás esta imagen, de tal manera también que habría que tener todos los cuidados para que no se maltratara, y finalmente, bueno, pues fue un trabajo arduo, pero se logró desprender la imagen. Posteriormente se coloca la copia y, de acuerdo con una de las personas integrantes, había que ahumar el cristal para que no se viera que la imagen había sido pintada recientemente, para que no se viera el brillo. Entonces, con papeles periódicos se ahuma el cristal. El abad de la basílica, cuando llegó a ver aquello, bueno, no le daba crédito. Parecía que efectivamente era la misma imagen la que estaba en ese lugar. Habían encontrado entre las posesiones de la basílica un ropero, un viejo ropero chino. Le hacen un falso fondo para que en su momento pudiera meterse ahí la imagen. Se pensaba sacarlo por una de las calles, la calle de Aldama. Se vio que ahí estaban justamente parados por lo menos 14 soldados. Así las cosas, el señor abad de la basílica decidió que se horadara una pared para que este cuadro, vamos, el ropero, llega a la calle de Meave en las circunstancias más difíciles, porque cada momento era detenido por agentes de tránsito, y ahí se va a descargar esta preciada carga. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué casa estamos hablando? Bueno, la de un ingeniero, Luis Felipe Murguía Terroba. Luis Felipe Murguía Terroba había tenido el encargo por parte del obispo José María Mora del Río de custodiar este ropero donde estaba la imagen de la Virgen. Pero hay más de esta historia que me parece que es un gran testimonio para todos nosotros. Yo me encontraba en Estados Unidos cuando me encontré a un sacerdote carmelita que conoció al sacerdote que atendió a este señor Carpio, a este señor Luciano Pérez Carpio, que había puesto la bomba, porque él lo comentó así, que toda su vida fue un infierno, porque él sabía el poder de la bomba que él había colocado y sabía dónde, y sin embargo no le pasó nada. Dice, yo viví un infierno, toda mi vida fue un infierno porque quise destruir a mi madre. Todo esto es un testimonio tan fuerte, tan arraigado, que lógicamente cuando explota la guerra cristera entre 1926 a 1929, el grito de todos era ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y todavía lo es. Tiene una fuerza, tiene una profundidad, tiene lo dirían los indígenas así, arraigamiento tal, sí, claro, que ahora eso es lo maravilloso que están viendo en todos los países donde ella es patrona, que verdaderamente la fuerza, la protección, el resguardo lo tenemos con ella.
El ingeniero Luis Felipe Murguía Terroba, a quien se encomienda la custodia del ropero que lleva o que resguarda la imagen de la Virgen de Guadalupe, era descendiente de los fundadores de una de las librerías de más tradición en México. Estoy hablando de la librería y ediciones Murguía. Esta librería se instala en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, exactamente del año de 1846. La primera librería que va a imprimir el himno nacional mexicano, la primera librería que va a sacar aquella edición que en su momento sería, bueno, que hasta la fecha persiste, que es el calendario del más antiguo Galván. Una librería que hacía catecismos, que hacía libros religiosos, pero que también hacía, por ejemplo, el semanario de la Suprema Corte, una librería que ha permanecido a lo largo de más de un siglo, más de un siglo y medio en la vida de México. Bueno, este hombre, Luis Felipe Murguía Terroba, es encomendado de cuidar la imagen. Finalmente el ropero permanece intacto y se piensa que no es conveniente que la imagen esté ahí, entonces se traslada al edificio donde estaban las instalaciones de imprenta de Ediciones Murguía. Estamos hablando de un lugar que estaba en la que hoy sería la calle de 16 de septiembre. Bueno, ahí permanecería hasta el año de 1929. Hoy en día, ¿cuántos feligreses, cuántas personas vienen aquí el Día de la Virgen? El Día de la Virgen, todo el año, todas estas peregrinaciones de todas partes, yo diría del mundo, ya que incluso vienen de Polonia, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, una cosa impresionante. Pero los días fuertes, cerca de su fiesta, cerca de 10 millones. O sea, en el año son cerca de 20 millones de peregrinos. Y quiero hacer notar una cosa, este es el lugar donde más personas, más peregrinos llegan con toda una disposición religiosa. El santuario más, o la basílica más visitada es la de San Pedro, pero muchos de los visitantes no son peregrinos, son gente que le gusta el arte, la cultura y van simplemente por turismo. En cambio, en Guadalupe es el santuario más visitado en esta disposición religiosa en todo el mundo. Pues muchísimas gracias al padre Eduardo Chávez que nos acompañó aquí en Leyenda Urbana y que nos regaló este mensaje para todos los que están viendo este programa y para todos los devotos de esta una de las vírgenes más seguidas en el mundo entero. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho y que Santa María de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. En el lapso en que la Virgen permaneció fuera de la Basílica de Guadalupe, es desterrado el obispo José María Mora y del Río. Sin embargo, bueno, pues la imagen regresa a la Basílica, una noche de trabajo intenso para colocarla o recolocarla en su marco de plata y oro. Estamos hablando del 28 de julio de 1929. Ahí estaba una serie de notarios, ahí estaba el abad de la Basílica y ahí finalmente, bueno, pues se va a quitar el humo que se le había colocado al vidrio que protegía a la Virgen, se va a limpiar aquello, se va a colocar la imagen y bueno, pues finalmente la gente que llegaría en los días subsecuentes a la Basílica jamás notaría el cambio. El episodio se mantuvo durante muchos años prácticamente inédito y ahora podemos decir que son contadas las personas que lo conocen, entre ellos naturalmente usted que nos está viendo. ¿Qué pasó con el cuadro, el falso, la copia del cuadro de la Virgen que había pintado el pintor Rafael Aguirre? Bueno, se le regaló a la familia Murguía. Dicen que en trance de muerte el ingeniero Luis Felipe Murguía le había dicho a uno de sus yernos, o más bien a su yerno, le había dicho que cuidara esa imagen
vamos, que nunca saliera del seno de la familia, y así ha sido hasta el momento. Nosotros ya terminamos esta emisión de Leyenda Urbana y nosotros ya cumplimos aproximadamente 500 años venerando a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ha librado inundaciones, atentados y el paso del tiempo, y que este 12 de diciembre sigue acompañándonos para recibir aproximadamente 10 millones de personas que vienen aquí a la Basílica. Una de las estaciones para la gente que viene en procesión a la Basílica de Guadalupe es justamente llegar a la vitrina donde está el Cristo, que tiene los brazos como abrazando el Cristo del atentado. Y posteriormente, bueno, pues parte del escenario es ver de cerca la tilma en que se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe, la tilma de Juan Diego. Sin embargo, repito, pocos saben esta historia apasionante, el momento en que la Virgen debió ser sacada de su marco, de su trono, de su nicho, para llevar a una casa particular en protección de un posible segundo atentado. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Gracias por recibirnos en la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente, en Proyecto 40, Canal 40, a las 9:30 de la noche.